Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando. Hace un mes aproximadamente que no subo ningún podcast al canal, es que he estado bastante liado, pero bueno, hoy os traigo un poco la visión antropológica que Ortega y Gasset da al ser humano en relación con la tecnología o la técnica. Hoy vamos a hablar un poco de, como ya os he dicho, José Ortega y Gasset, este filósofo español, y sobre todo vamos a hacer mención a su libro Meditaciones o Meditación de la Técnica. Me topé con este libro por casualidad y considero que es muy interesante, ya que ofrece una visión muy diferente a lo que concebimos o pensamos sobre la tecnología, la técnica o por qué el ser humano tiene esta capacidad o este hacer técnico como lo llamaría Ortega y Gasset. En otros podcasts ya hemos hablado de la importancia de las culturas o de la construcción de culturas para la especie humana y su supervivencia, y con este podcast me gustaría hablar un poco de lo mismo, pero en relación a la tecnología, es decir, por qué el ser humano hace tecnología y cuál es la importancia de la tecnología. Me gustaría ver o intentar comprender que la ciencia y la tecnología son un instrumento o una capacidad del propio ser humano al servicio de su propia supervivencia. Y no solo del propio ser humano, sino también de toda la biosfera, aunque nos parezca que la tecnología y la ciencia hoy en día está destruyendo todo el planeta. Pienso y me gustaría defender que con ciencia y con tecnología podríamos solventar muchos de los problemas que el propio ser humano está causando. Esto es un debate muy interesante porque hay gente que dice que no, que directamente los problemas que ha generado la ciencia y la tecnología no se pueden solventar con más ciencia y con más tecnología. Pero volviendo a la cuestión antropológica que postula Ortega y Gasset, es interesante ver cómo el filósofo español construye una división en el mundo animal. Para él existen los animales atécnicos y el animal humano como un animal técnico. Hay que tener en cuenta que esta división, si no se entiende desde la antropología, desde la que ya os he intentado hablar unas cuantas veces, es decir, desde la pura animalidad de la especie humana, se construirá, y esto es lo que han hecho religiones y muchas ideologías, una jerarquía biológica donde todo lo humano será superior y mejor que lo no humano. Pero si lo relacionamos con la indeterminación genética, con el desfondamiento de la especie humana, con la fisis liberada del propio ser humano, veremos cómo este hacer técnico es lo que posibilita, junto a las teorías antropológicas de la lingüística, el desarrollo de la especie humana. Esta reflexión va muy ligada a una descripción que Ortega y Gasset hace. Y aquí cito directamente del libro. Ortega y Gasset dice que mientras que el animal no humano, por ser atécnico, tiene que arreglárselas con lo que encuentra dado ahí y fastidiarse o morir cuando no lo encuentra, el ser humano, gracias a este hacer técnico, puede crear circunstancias nuevas y más favorables para su supervivencia. Y para Ortega y Gasset, la técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, que es lo que hacen la gran mayoría de animales, puesto que la técnica sería la adaptación del medio al sujeto. Es decir, el ser humano, gracias a este hacer técnico, puede manipular su entorno y adaptarlo al sujeto. Y para este autor, esta idea ya bastaría para hacernos sospechar de que se trata de un movimiento en una dirección inversa a todos los biológicos. Aquí me gustaría decir que no estaría de acuerdo con cómo lo postula Ortega y Gasset, ya que si el ser humano es naturaleza, su dirección biológica es la de poder manipular el entorno gracias a su hacer técnico. No es que vaya a la inversa de todos los otros bichos, sino que es su propia forma de hacer. Luego veremos que Ortega y Gasset habla del ser humano como un centauro, utiliza la imagen del centauro para referirse un poco a todo esto. Una de las primeras ideas que me gustaría desmontar o con este podcast intentar ver es que la ciencia y la tecnología no sirven para dominar, enfrentarse y luchar contra la naturaleza, porque esto es lo que casi todas las ideologías han dicho, que el ser humano está aquí para dominar y enfrentarse a la naturaleza. Y estas argumentaciones son más propias de sistemas culturales religiosos o ideológicos,
porque llevan a la falsa idea de que el ser humano está completamente desconectado de lo natural, cuando simplemente el ser humano o la especie humana ha desarrollado, por circunstancias de la vida, una forma de hacer que le permite manipular el entorno. Pero todo esto no es incompatible con la crítica o cómo la especie humana, y en concreto el modelo cultural neoliberal, usa esta idea del hacer técnico para depredar en el corto y medio plazo toda la biosfera sin prestar atención a los efectos devastadores que el modelo capitalista neoliberal está causando. Uno de los grandes problemas es que consideramos que la ciencia y la tecnología van intrínsecamente ligadas al capitalismo y por lo tanto, si el capitalismo es malo, la ciencia y la tecnología obviamente serán malas. Lo que intento mostrar es que el ser humano, gracias a su forma de ser peculiar, tiene este hacer técnico, pero que antes de que existiera el capitalismo, el ser humano ya tenía este hacer técnico, esta capacidad de hacer tecnología. Pero volviendo un poco sobre la idea de este desarrollo biológico a la inversa, pienso que quizás Ortega y Gasset parte de una premisa más próxima a la idea heideggeriana del ser arrojado en el mundo, una idea que también podríamos decir que parte de una supuesta dualidad donde estaría la especie humana con un movimiento en dirección inversa a todos los biológicos, como diría Ortega y Gasset, y un mundo en una dirección biológica diferente a la humana. Pero si durante este podcast y todos los demás estamos argumentando en pro de una no dualidad antropológica, también tenemos que argumentar en pro de una no dualidad en el mundo natural. Sabemos que en ciencias sociales, cuando se habla de la especie humana, se hace en el sentido de lo artificial, donde lo humano y sus producciones son artificiales, en el sentido de que no se encuentran ahí fuera. Pero la especie humana y sus producciones no son artificiales, porque de serlo volveríamos a una dualidad antropológica que está muy sustentada por la teología y las ideologías. Considero que la especie humana, al estar desfondada, carece de una determinación genética y al estar dotada de una capacidad lingüística, se encuentra, como ya os he dicho y diría Heidegger, arrojada en el mundo. Pero esto únicamente es una percepción humana, nos sentimos como arrojados en el mundo. Si somos conscientes de que el mundo natural también incluye a la especie humana, ¿qué es esa sobrenaturaleza sino la propia dirección de la especie humana generada por el desarrollo o proceso no teleológico del impulso de la vida? Como os comentaba, Ortega y Gasset entiende esta dualidad y no dualidad antropológica de la siguiente manera, y aquí es donde recoge un poco la idea del centauro. Ortega y Gasset nos dice que el ser del hombre y el ser de la naturaleza no coinciden plenamente. Por lo visto, el ser del hombre tiene la extraña condición de que en parte resulta afín con la naturaleza, pero en otra parte no, que es al mismo tiempo natural y extranatural, una especie de centauro ontológico, que media porción de él está inmersa desde luego en la naturaleza, pero la otra parte trasciende de ella. Considero muy interesante otra vez resaltar la idea del desfondamiento de la especie humana, de su fisis liberada, de su forma de ser lingüística, que no está condicionada directamente por su genética al desarrollo de su propia especie. Y aquí, como vemos, el filósofo español nos da un símbolo que recoge muy bien, pienso, esta forma de presentar la dualidad y no dualidad de la propia especie humana. Por un lado, se nos está mostrando como la especie humana es un animal, que para mí sería la parte representada por las extremidades del caballo, que vive inmerso en la naturaleza y se sabe naturaleza. Pero por otro lado, vemos como este animal tiene una realidad que está como fuera de su animalidad, que sería representado por la parte humana del centauro. Es muy interesante, ¿no? Porque todo el mundo se sabe que es naturaleza, o la gran mayoría de gente asume que somos naturaleza, pero nos sentimos desconectados simplemente de ella por ser seres humanos. Nos sentimos desconectados, pero realmente no estamos desconectados. Vemos como Ortega y Gasset, siguiendo con su postulación de que el animal humano lleva una dirección inversa a la biológica, asume que hay algo en la especie humana que trasciende la naturaleza. Pero desde la antropología que ya he postulado en algunos otros podcasts, entenderíamos que este trascender la naturaleza
no es más que la forma de ser de la especie humana, la cual deriva, como he intentado exponer en otros podcasts, de su capacidad lingüística. Y esto también es un poco la idea heideggeriana de las primacías del ser, ¿no? De por qué el ser puede dar ontología a de las demás cosas, por qué puede dar su ontología a sí mismo, y esta es la capacidad reflexiva del propio ser humano, o como diría Maria Corbí, un epistemólogo catalán, sería la idea de conciencia, donde el ser humano tiene un volver sobre sí mismo, cobrando noticia de sí como contrapuesto al conjunto de seres que están ahí sin tener ninguna referencia al humano. O sea, el ser humano, al poder volverse sobre sí mismo y cobrar noticia de sí mismo y de todo el mundo, crea esta idea de conciencia, y gracias a esta idea de conciencia se siente como el centauro, que una parte de él sí que está inmerso en la naturaleza, pero otra parte está completamente fuera. Es decir, que gracias a esta capacidad humana de ser reflexivo y volverse sobre sí mismo, es lo que diferencia al animal humano de los animales no humanos. Y este volverse sobre sí mismo y reflexionar sobre las cosas es lo que también le permite al ser humano manipular el entorno y poder hacer tecnología o poder hacer técnicas. Pero bueno, dejando de lado estas cuestiones sobre las primacías del ser o de la conciencia, ¿en qué contribuye o qué es lo que le permite al ser humano volverse sobre sí mismo? Diríamos, siguiendo con las ideas que ya he ido recogiendo en otros podcasts, que le permite dos cosas. Uno, construir sistemas culturales que le permitan la viabilidad y supervivencia de la especie humana en el planeta. O sea, podemos construir formas culturales. Y dos, pues la capacidad de crear ciencia y tecnología dentro de estos programas culturales o sistemas culturales. Y para Ortega y Gasset, ¿en qué favorece esta creación de ciencia y tecnología, o sea, al ser humano? Si el ser humano puede hacerlo, ¿por qué? ¿Y para qué? Pues según Ortega y Gasset, hacer ciencia y hacer tecnología sirven al ser humano para tres cosas, básicamente. La primera, asegurar la satisfacción de las necesidades elementales del ser humano, lograr esa satisfacción con el mínimo esfuerzo posible. Y tres, crearnos posibilidades completamente nuevas, produciendo objetos que no hay en la naturaleza de la especie humana. Es decir, un barco para navegar, un avión para volar, un teléfono o telégrafo o cualquier instrumento que nos permita comunicarnos a grandes distancias. Estas serían básicamente las tres funciones de la tecnología para Ortega y Gasset. Y como resumen, bueno, incluso podríamos decir que hoy en día una nueva capacidad de esta tecnología sería aumentar las capacidades biológicas humanas. Es decir, todo lo que se llama el poshumanismo y el transhumanismo, que utiliza la ciencia y la tecnología para aumentar las capacidades humanas. Así que ahora sí, como resumen de esta visión súper breve de la antropología de Ortega y Gasset en relación a la tecnología y a la técnica, podríamos decir que la especie humana es un animal constituido como tal y hecho viable por su capacidad lingüística, sin razón ni alma añadida, y que está indeterminado genéticamente frente al medio. Este factor, o sea, esta indeterminación genética, le proporciona una flexibilidad frente al medio que le permite desarrollar un hacer técnico para asegurar su bienestar y supervivencia en un mundo, teniendo en cuenta que cada época, cada pueblo, cada individuo moduló de diverso modo la pretensión general humana, incluida, pienso, la definición y la orientación de la ciencia y la tecnología. Quizás haga un segundo podcast sobre este tema, pero viendo cómo la cultura condiciona la visión y orientación de la ciencia y la tecnología, para mostrar todavía más cómo no existe una vinculación directa entre ciencia y tecnología y capitalismo, teniendo en cuenta que la ciencia y la tecnología le debe mucho al capitalismo, pero que no por ello van o deben ir intrínsecamente ligadas. Así que nada, espero haber explicado más o menos bien
esta visión antropológica de Ortega y Gasset sobre la ciencia y la tecnología. Y nada, espero que os guste, ya sabéis, siempre compartirlo y todas estas cosas. Y nada, hasta luego.